presentación de la mesa número 4. Quiero agradecerles a todas, todos y todes por estar aquí y les vamos a presentar la mesa de periodismo del goce, sexualidad y placer, en la que abordaremos el periodismo, la comunicación y la escritura para darnos herramientas de cómo narrar el placer. El periodismo del goce existe. Aquí los orgasmos, el placer y la educación sexual coexisten y se narran gracias a la imaginación de las mujeres periodistas que combaten el machismo y los prejuicios a través de la comunicación. Bueno, esta tarde estará nuestra compañera Gabriela Gómez como moderadora y nos acompañará también Luciana Pecker, periodista y escritora argentina, autora de varios libros, entre ellos Putita Golosa y el más reciente, Sextéame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. También desde Colombia nos acompañará la escritora María del Mar Ramón, autora del libro Tirar y Vivir sin Culpa. Lía Cuellar desde Salvador, periodista de Alaraca. Y Susana Roa, directora de contenidos del programa Duraznos y Berenjenas de la revista digital ecuatoriana GK. La moderación, como les decía, de esta mesa estará a cargo de Gabriela Gómez. Ella nació en Machachi, provincia de Pichincha, de matriz originaria panzalea. Tiene 31 años, es comunicadora comunitaria, productora radial y articulista de Wambra, medio digital comunitario. Es feminista comunitaria, parte del Parlamento Plurinacional y Feminista del Ecuador, gestora del proyecto de comunicación comunitaria con enfoque de género, Warmicunac Rimana en Saraguro, Ecuador, y parte del laboratorio de cine y audiovisual feminista Ojo Semilla. Ella estará moderando la mesa de periodismo del goce, sexualidad y placer durante esta tarde. Pero sin más, Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya. Gracias, Gene, por esa presentación. Es un gusto poder compartir con ustedes. Un saludo para toda la gente que ha estado siguiendo Festival Sarelia 2020 en esta edición virtual. Para nosotras es un gusto poder compartir con estas panelistas que en la distancia les mandamos primeramente un abrazo tan fuerte desde acá, desde Ecuador, y agradecerles por el tiempo de compartir con nosotras en este espacio, sobre todo de un tema que nos encanta hablar, un tema que a las mujeres, como todo, como la mayoría de cosas históricamente, nos han sido negadas, ¿no? El placer, nos han intentado arrebatar el placer, y ese es otro de los lugares que nosotras como feministas pues hemos luchado para reapropiarlos, por esa autonomía de nuestros cuerpos, y qué mejor que hacerlo también desde el periodismo, desde las letras, tomar la palabra. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y les quiero dar la más cordial bienvenida a las invitadas de este panel, y tenemos pues a una mujer maravillosa. Voy a empezar presentando a Luciana Pecker. Varias de ustedes habrán escuchado de Luciana Pecker, una compañera argentina. Ella es periodista especializada en género, es columnista en Infobae y es co-conductora del programa Lo Intempestivo en National Rock, y es una columna en Pasaron Cosas, en Radio con Voz. Escribió más de 20 años en el suplemento Las 12, de Página 12. También publicó columnas en el New York Times, en el Washington Post, El País, La Marea, El Diario. Es Yodona y Anfibia, entre otros. Dio talleres de narración de género en el Festival Gabo y distintos encuentros. Es autora de los libros Sextéame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, La Revolución de las Hijas, Putita Golosa, por un feminismo del goce. La revolución de las mujeres no era solo una píldora, y Mujeres Ferroviarias, experiencia de vida sobre rieles. Ganó el premio Lola Mora a la trayectoria y la mención de honor en los premios Estímulo del TEA. Con ella vamos a empezar esta tarde esta conversación. Te doy la más cordial bienvenida, Luciana. Gracias por estar con nosotras, por compartir este espacio. Y te quiero preguntar, todos esos nombres disidentes que tú les colocas a tus libros, a tus textos, ¿de dónde nacen? ¿Por qué
nos has compartido estos textos tan maravillosos y con esta disidencia, con esta rebeldía que de entrada pues ya es una forma de placer también para nosotras, ¿no? La rebeldía la vivimos con un placer que nos llena el cuerpo cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa revolucionándolo todo y pues agradezco muchísimo que estés con nosotras. Bienvenida, Lu. Enciende tu micrófono, por favor. Ahí lo reinicio. Bueno, qué ganas de estar juntas. Se nota que este año de pandemia nos hace falta tanto porque ya te escucho y me alegro, ¿no? Ya me empiezo a poner contenta, que también es a excitar, ¿no? A ponernos mojadas en todos los sentidos políticos y culturales. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de ir. Ya nos vamos a encontrar. Hay algo muy poderoso cuando estamos juntas. Y después, no se asusten que no me voy a ir, me voy a levantar aprovechando que estamos juntas, pero tengo la biblioteca para mostrarles, ya que me hacías esa pregunta. Esta es una foto de Pecho Putita Golosa, es una bandera que le puso un club argentino, que es Rosario Central, a Newell's, que es otro club de fútbol argentino. Yo vi esta bandera en Twitter, y la verdad es que soy muy golosa, pero terriblemente golosa. Soy muy, pero muy dulcera. En la Argentina, bueno, decimos el dulce de leche, pero bueno, a donde voy, digamos, me gustan mucho los postres. Cuando lo vi, me dio mucha gracia, porque dije, soy yo. Pero me parece significativo contar esto porque en una cancha de fútbol, o sea, en una forma típicamente masculina y machista, decir esta palabra era absolutamente normal y legitimado. Y de hecho, si vos decías, eso está mal, lo voy a denunciar, sos la amarga, la que no tiene humor, la que es moralista, la que es pacata, etcétera, ¿no? Lo que quería decir esa bandera, dirigida al otro equipo como agravio, es que el equipo que iba supuestamente a ser perdedor, o sea, a ser goleado, era el equipo penetrado. Sabemos que ya hay muchas formas, muchos cuerpos, muchas diversidades, pero básicamente quería decir que los ganadores son varones y son penetradores, y que las perdedoras son mujeres, y entonces son las goleadas y por lo tanto las penetradas, más allá de que nosotras entendemos la sexualidad de otra manera, ¿no? Pero la bandera quería decir ese estereotipo machista, y que además le iban a gustar, le iban a ganar tanto que le iba a gustar al otro equipo, por lo tanto era una putita, y una putita golosa, porque la iban a regolear, ¿no? Entonces es claramente una bandera que describe la manera despectiva de los varones y del machismo de mirar a la sexualidad femenina, en donde quien es penetrador es el ganador y quien es penetrada o penetrado es la perdedora. Bueno, yo lo que hice en ese momento es empezar con una columna en las 12 de página 12, que también esa mezcla me parece interesante, porque si bien hacemos periodismo de género en todos los sentidos, en el económico, en el de la violencia sexual, en el de los derechos sexuales, bueno, el periodismo es, por lo menos en mi caso, la potencia para llegar a una escritura que sí podemos describir como más literaria, pero que siempre nace del periodismo, ¿no? Y ahí dije, bueno, putita golosa, que de hecho es algo que me identifica absolutamente. Ahora en la radio hay incluso muchos varones que me dicen, yo soy un putito goloso, yo soy un... Bueno, a mí me encanta, ¿no? Porque para mí ya es un término. Y es algo que para mí hace el feminismo desde hace mucho y en muchos lugares, que es justamente con esas palabras y con ese lenguaje, que lo que buscaron era discriminarnos, generar un lugar de opresivo, de subestimarnos, dar vuelta al lenguaje y hacerlo orgullo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, por supuesto. En la Argentina es algo que también hizo, bueno, el peronismo, ¿no? Un movimiento político que es fuertemente latinoamericano y difícil de explicar, por ejemplo, con la idea de los cabecitas negras, que es una frase racista y discriminadora y clasista, y volver eso con lo que te quieren imputar, que sos menos, ¿no? Que sos un sector subordinado al sector del poder, volverlo orgullo, ¿no? En el feminismo hay millones de ejemplos, pero por decir uno que me emociona, es el de las malcriadas en Nicaragua, que pude estar
el año pasado, ¿no? Entonces esa frase despectiva, vos sos una malcriada, de cualquier mujer que quería algo que era llamado capricho, o sea, que se salía de la norma, volverlo orgullo. Entonces Putita Golosa fue eso. Lo que sí me parece muy paradigmático es que cuando los términos sexuales los usan para discriminar, son correctos. Cuando los usan los varones, son correctos. Cuando los usan en una cancha de fútbol como un lugar, tomado como un lugar masculino, son correctos. Cuando lo decimos nosotras en un libro es qué osadía, ¿no? Y bueno, en Argentina fue parte de una pelea en donde las cadenas de librerías más conservadoras daban vuelta el libro y no lo querían poner, donde el ex arzobispo de La Plata, pero que representa a los sectores de ultraderecha, digamos, y a la derecha incluso del Papa Francisco en Argentina, sacó toda una crítica muy feroz al libro. Yo creo que por suerte sí, en muy pocos años, porque es un libro que no tiene más de 3 años, se ha abierto para mí lo que pasa entre muchos otros autores, pero con María del Mar Ramón, que tenemos la suerte de compartir, es parte de una batalla ganada, ¿no? Hemos ganado una batalla en las librerías, en la literatura, el libro de María del Mar Ramón está en Planeta, en Colombia y en Argentina, y yo creo que es parte de una batalla por parte del goce, es poder decir lo que nos gusta en la cama y en la narrativa. Ahí estamos. Así es, Lu. Sí, ahí tienes toda la razón. Y tu libro de alguna manera también recoge, digamos, elementos que parten de esto, ¿no? Que a nosotras las mujeres nos toca de alguna manera subvertir lo que nos han impuesto permanentemente, ¿no? Esa culpa impuesta y que más allá de eso se transforma y se expresa en unas cifras dolorosas que dan cuenta de una estructura social que sostiene a las mujeres atadas, ¿no? De alguna manera, yo le llamo a eso, a la culpa, nos mantiene atadas, nos tiene impidiéndonos ejercer nuestro derecho al placer de manera efectiva. Y parte de eso, ¿no? De cuestionar desde ahí, desde cuántas de nosotras hemos sufrido, por ejemplo, violencia, situaciones, por ejemplo, de acoso, y eso ha impedido que nosotras en varios momentos de nuestras vidas podamos hacer un ejercicio pleno de esa sexualidad. De la misma manera, por ejemplo, cómo hablar de la violencia dentro de nuestros espacios privados, ¿no? De los espacios privados donde se reproduce también un montón de violencia. ¿Cómo miramos, por ejemplo, la violencia sexual con la pareja? O sea, esto nos lleva a, en realidad, a hacer estas discusiones transformativas. Estamos haciendo una transformación a través de la palabra porque estamos atreviéndonos a decir lo que sucede bajo las sábanas y que nos afecta y que nos daña, ¿no? Entonces, gracias, Lu. Quería preguntarte si vas a poner tu video, si quieres que lo pongamos ya para poder seguir conversando. Perfecto, pongámoslo. Es una cumbia que la hice con Tita Print, que es una cumbiera con la que trabajamos hace mucho. No quiero contar toda la historia de Tita por respeto a que justamente hay una causa y hay otras personas involucradas, pero lo que sí quiero marcar, porque me parece importante en relación a lo que vos decías, que no hablamos de feminismo del goce desde un lugar frívolo o que niega la violencia, sino todo lo contrario, ¿no? La reivindicación del goce es parte muy clara de nuestra lucha contra la violencia. Tita Print es una mamá luchadora contra la violencia y el abuso. Hicimos esta cumbia juntas, que es el poema final de Sextiame, que es el último libro. Vamos a escuchar eso entonces. Por favor, nos ayudan en cabina con este video. Perdón, no tengo pudor, soy la deseante. Soy la que se pone pica, pica, picante, picante.
se pone pica, pica, picante. Soy la deseante, soy la que va para adelante. Soy la deseante, soy la que se pone pica, pica, picante, picante. Picante. Soy la que se pone pica, pica, picante, picante. Bueno, este es el video de La Deseante, que como se llama la canción La Deseante, es el texto del poema final de Sexteame. Y para mí algo que es importante, más allá de que a cada una y cada uno y cada una le puede gustar distinta música, la cumbia para mí es un emblema del goce, es una música muy popular en la Argentina, es muy latina, a mí me gusta mucho. Y para mí es parte también de por qué es fundamental entender que el feminismo del goce es una reivindicación latinoamericana y que nace también de un punto de vista narrativo latinoamericano, ¿no? Yo soy muy luchadora para que reivindiquemos el feminismo sin una visión eurocéntrica o yanquicéntrica, que no quiere decir, por supuesto, no hacer lazos y no reconocer, digamos, los enormes aportes de cada lugar. Pero defiendo fervientemente que el feminismo es un movimiento político, que, por ejemplo, es parte del movimiento político que hizo que en Chile se termine dando punto final a la constitución de Augusto Pinochet, porque fueron las estudiantes en el metro, las tesis, ¿no? Las iniciadoras y las impulsadoras de eso. Es un movimiento político con características sociales, antirracistas, políticas populares muy fuertes en América Latina, y en ese sentido, cuando surge el Michú, y se intenta decir más de lo que decía esa carta, pero se intenta imponer en el mundo la idea de que el feminismo ahora, cómo veníamos a protestar contra el abuso, la violencia, denunciarla, etcétera, era un momento puritano y que ya no se podía coger más, ¿no? Eso es lo que nos dijeron. Bueno, para mí, además de muchas razones para descalificar eso, sí me parece central entender que somos latinoamericanas. Con esto no quiero caer en un cliché ni decir que todas somos iguales, pero ¿cómo podrían decirlo con nuestra música, con nuestra comida, con nuestros cuerpos, con nuestras caderas, con nuestros bailes? ¿Quién va a ser puritana en América Latina, no? Somos gozosas sin descubrirlo, no es que sea una novedad, pero sí, en relación a algunas autoras que intentan descalificar esto y decir, ¿cómo? El goce no existía, por supuesto, no es que ninguna mujer había tenido un orgasmo antes. Ahora, hay una diferencia muy fuerte cuando, por supuesto, no es que hemos terminado ni con la violencia ni con el abuso, pero sí la hemos desnaturalizado. O sea, ahora sucede, en muchos casos sucede todavía más como en forma de una revancha machista, pero nadie puede decir que ahora de eso no se habla, que no decimos que no lo señalamos, que no lo peleamos. No sucede y nos quedamos calladas, ¿no? Lo hemos desnaturalizado. Entonces, justamente, Sinchi, como vos decías, ¿qué goce iba a haber cuando el acoso, la violencia, el abuso en la pareja, en la tecnología, en el sexteo, en la calle, en las escuelas, en los trabajos, en la cultura, era sistemático? ¿No? Entonces, hay una relación directa entre el movimiento político que produce el feminismo, de derribar la violencia y el abuso, no de terminarlo, pero de derribar la naturalización y reivindicar el goce, porque ya no lo reivindicamos como una escapatoria personal, no es una excepción, no es que goza la que puede, porque entonces es una privilegiada a la que no la violaron o que tiene tantas dotes subjetivas que entonces pudo sobrepasar alguna forma de violencia, quedó entera y sabe gozar. No, lo reivindicamos de forma colectiva, lo socializamos. Y ahí también me parece que hay una enorme diferencia. Yo lo que digo, y no porque hemos logrado terminar con el machismo, por supuesto, ojalá peleamos contra el machismo, pero no le hemos ganado, pero yo creo que sí, la revolución del deseo, que nace con Ni Una Menos en Argentina el 3 de junio del 2015, que sigue en Estados Unidos, pero me importa mucho decir que no comienza en Estados Unidos ni con el Me Too,
¿Por qué justamente defender la raíz latinoamericana con toda su polenta política que tiene eso, de los movimientos antiviolencia y antiabuso y de la liberación de la palabra? Es que hemos terminado con el pijocentrismo, ¿no? Antes de escuchar androcentrismo, bueno, digámosle todo, pijocentrismo por las dudas, porque no sé si la misma palabra se dice de todas maneras, y me encantan tanto los matices de la lengua latinoamericana, pero pijocentrismo sería penecentrismo, pollocentrismo o alguna otra forma de hablar de los genitales masculinos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la idea del deseo ya no es la idea que tenían los varones, que si de hecho planteaban que terminar con el abuso era terminar con el sexo, es porque les parecía que eran dueños de decir cuándo, cómo, con quién y de qué manera era el sexo. Yo creo que ese planteo justamente lo que demostraba es que el deseo tenía solo esa mirada pijocéntrica de los varones. Y ahora decimos que no a lo que no nos gusta, justamente no porque somos moralistas y no nos gusta el sexo, sino porque esa violencia nos arrebataba, y no solo a cada una, o a la que podía sobreponerse de las violencias, o a la que era más fuerte, o a la que le habían pasado menos cosas, sino de manera social, como un cuerpo social, sí disputamos, que decimos que no a lo que no nos gusta para poder disfrutar de todo lo que sí nos gusta. Lo que nos acabas de decir nos deja varios temas a pensar respecto al placer, y es eso, es que la música en una sociedad incluso que es colonial, que el blanqueamiento al que nos obliga, nos obliga a dejar nuestra música, te dice qué música escuchar y qué es legítima, qué debes bailar, cómo lo debes hacer. Por ejemplo, nosotros teníamos una discusión con una compañera de acá de Wambra sobre el tema del reggaetón, por ejemplo, y decíamos, ¿por qué nosotras no podemos mover nuestra cuerpa? ¿Por qué también no podemos disfrutar de eso? Por supuesto que lo discutíamos un montón, pero hablar de placer también a través de la música, pues qué mejor, ¿no? De mujeres que también estamos atreviéndonos al deseo, al placer, a sentir, a vivir, y lo que tú decías, incluso hasta el comer. Todo eso nos atraviesa, pero quiero volver un poco a este placer de la cama, porque nos toca el cuerpo, ese territorio soberano que nos han intentado arrebatar y que nuestras ancestras durante tantos años, durante tantos siglos han venido resistiendo a negarse a eso. Como tú dices, no es que antes las mujeres no sentían placer, pero han cambiado las formas del disfrute, de cómo leen sus cuerpos, de cómo los viven, cómo los expresan, y como las feministas decimos, la lucha en la calle y en la cama también. Por eso, para esta parte, quiero invitar a nuestra compañera María del Mar Ramón. Ella también ha estado escribiendo cosas maravillosas, y pues ella nos tiene un libro que se llama Tirar sin culpa. Pero yo no quiero pasar a la conversa sin antes la conozcan muy bien a María del Mar Ramón. Ella es cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres. Es co-creadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes, que siempre estamos ahí siguiéndonos en el Instagram, y del proyecto internacional youtuber Beach Camp. Es creadora del proyecto Fanática de los Boliches y escribe con regularidad sobre feminismos y política en Vice, Volcánica, Página 12 y Playboy Colombia, y en el portal feminista argentino LatFem. Publicó su primer libro, Tirar y Vivir sin Culpa, en el año 2019. El placer es feminista, Planeta Colombia, que ha sido un éxito en ventas. La edición argentina del mismo sale a principios de febrero en Argentina con el título Coger y Comer sin Culpa. El placer es feminista, en Paidós 2020. Como ustedes pueden ver, tenemos unas compañeras maravillosas, así que por ahora vamos a pasar un ratito a conversar con María del Mar. Bienvenida a nuestro panel de Festival Sarelia. Y nada, pues preguntarte, igual que a Lu, ¿no? ¿Qué te motiva a escribir esto? ¿De dónde sale este título tan provocador, el de Tirar sin culpa? Cuando ya hemos hablado de lo que nos intenta atar el cuerpo en esta sociedad patriarcal, pues es la culpa. ¿Cómo liberarnos de esta? Cuéntanos un poco de tu libro. Ay, ¿cómo están? Buenas tardes, qué rico saludarlas y qué rico saludar a Lu, que nos queremos un montón y nunca nos encontramos. O sea, últimamente nos cruzamos mucho acá en estos espacios.
y agradecerles a todas, la verdad que es un honor poder estar acá, perdón, estuve un poco desvolada al principio, pero estoy terminando una mudanza y eso es una cosa muy estresante para una persona y además eso como que siempre nos recuerda un poco como a Virginia Woolf y al cuarto, hay que tener un cuarto propio y tener un cuarto propio es muy difícil, o sea, no es tan fácil y es muy estresante y incluso es un privilegio tener un cuarto propio para escribir, entonces estaba como un poco en esos trámites. Bueno, yo creo que es necesario, siempre es necesario para nosotras como feministas reconocer como a estas feministas punta de lanza como Lou Becker, que empiezan a hablar de ciertos temas y que los traen a la esfera pública con enorme valentía, cuando eran temas que no se hablaban ni fuera de los feminismos, ni dentro de los feminismos, ¿no? Como que son temas que o tenían alguna, o sea, eran conversaciones que no estaban como en el eje de los debates. Hace un tiempo también, al menos de un feminismo un poco urbano de Argentina, pensando que que estos asuntos y que lo que respecta al placer y lo que respecta al goce son cuestiones banales, como si eso fuera como algo banal de lo que el feminismo de verdad no debería ocuparse. Y que lo que el feminismo más serio no debería estar pensando. Entonces hay como que esas vertientes a mí me parecen muy interesantes porque hay un montón de discusiones y antecedentes de estas discusiones. Las yanquis tuvieron estas discusiones en los 80s, pero en América Latina parecía o teníamos la sensación hace unos años de que pensar en esto era banalizar todos los problemas de América Latina, entonces que por nuestra identidad latinoamericana nosotras teníamos que pensar en el femicidio y ya, y no podíamos como hablar de otra cosa, como también por una solemnidad muy impuesta de cierto catolicismo latinoamericano, ¿no? Como si hablamos de cosas serias e importantes, tenemos que tener una cara seria e importante, y empezar a desmantelar que toda la estructura que produce femicidios no solo mata mujeres, sino que nos hace a las que estamos vivas ser absolutamente infelices, pues eso también era algo muy trascendental que yo creo que no habríamos podido llegar a este nivel de discusión si feministas como Luciana Pecker no hubieran dado o no hubieran alzado la voz en primer lugar. Entonces creo que eso siempre me gusta como empezar por eso, sobre todo cuando compartimos panel. Y por otro lado, pues con respecto a la pregunta de por qué escribir ese libro, la verdad es que a mí me parecían varias cosas, algo que decía Lu que destaco, y es, había cierta censura sobre, o cierto silenciamiento generalizado sobre el placer de las mujeres. Y no es que no estuviera representado, o sea, sí, desde hace unos años para acá, sobre todo se volvió muy popular como la figura de las mujeres que tienen más relaciones sexuales como vinculadas y algo muy de los estereotipos de género como de Sex and the City y la revista Cosmopolitan, ¿no? Como coger por ahí, ser una chica cool y demás, pero todos eran productos culturales que estaban igual pensados por varones, o sea, que estas mujeres que tienen placer y estas mujeres que en la literatura universal, que sobra decir que lo que se considera literatura universal es siempre desde una perspectiva de los varones, tienen estas formas de placer sexual que siempre, por supuesto, está ahí, está en la esfera pública, pero siempre desde una visión de los varones heterosexuales. Y creo que poder siquiera pensar en lo que era para nosotras el placer sexual, o al menos de lo que era para mí el placer sexual y lo que era para mí el placer con respecto al cuerpo, pues se requirió como un trabajo súper interesante de pensarme fuera de las narrativas sobre las que me habían dicho que podía pensarme. Entonces eso me obligó a revisar toda mi vida, no solo sexual, sino también mi vida como un cuerpo. Y ahí me di cuenta, y creo que el hilo conductor del libro, en su título más argentino, que es Coger y Comer, es, bueno, hay una censura que también, por supuesto, es también como algo que también destacaba, si bien tiene unos trabajos distintos, pero pues el Pupita Golosa tiene como la misma cosa, ¿no? Como
hay una censura sobre lo que involucra el cuerpo, sobre este desboque que tiene que ver con los cuerpos y cierto régimen de control de las corporalidades con respecto a la comida, con respecto a la masturbación, con respecto a ciertas prácticas sexuales. Y ese régimen de control, hay una definición de misoginia que a mí me parece muy buena, que es que la misoginia es la policía del patriarcado, ¿no? Es como cada vez que una se sale del lugar, llega un comentario misógino para acomodarte y devolver como ese status quo del patriarcado. La culpa es la misoginia más interiorizada, o sea, es una forma de ordenamiento en la que no es ni necesario que alguien venga y te diga para que tú ya te lo digas a ti misma y que te acomodes como en este régimen de pasarla muy mal con el cuerpo y de acomodarte a unos cánones sexuales que todo el tiempo son reproductivos y que en como se nos enseñaron, son muy poco placenteros, empezando por cómo se enseñó la sexualidad para las mujeres heterosexuales y además pensando en que solo se enseñó para mujeres heterosexuales, o sea, en las educaciones sexuales más tradicionales y las más recientes de América Latina no existía. Incluso ahora no sé si la ESI en Argentina, que yo creo que es súper moderna, tenga algo sobre prácticas sexuales entre lesbianas o entre gays o entre personas de otros géneros, sino que toda la educación sexual está pensada para la heterosexualidad y ahí mismo la heterosexualidad está pensada para la reproducción y para los cuerpos como desde un lugar mucho más de lo que debe pasar, ¿no? Como cómo debe verse la relación sexual. Entonces, en esa lógica y como siguiendo esas premisas y esas lecturas que veníamos haciendo y también esas discusiones que venían teniéndose en Argentina, yo escribí ese libro también un poco cansada de las narrativas de la superación personal, como mucho con respecto a la comida, como esta moda de los últimos años tan despolitizante del amor propio, porque sí, y la imposición del amor propio, y esto como, bueno, si tú no te quieres es porque tú no te quieres querer, y además es culpa tuya, y entonces es un problema tuyo, y se desconoce toda una estructura que privilegia cuerpos y discrimina a otros cuerpos, y es una cosa como súper aleatoria, como, bueno, esto es que ¿por qué no te quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué mala feminista eres por no quererte? Y a mí me interesó mucho como explorar un lugar quizás un poco más desolador, pero que a mí me llamaba mucho la atención, y es, yo tampoco resolví estos problemas con el cuerpo, y tampoco resolví esta censura con el cuerpo, y tampoco resolví la culpa, pero esto quizás traza una genealogía de esas culpas y muestra un motivo como un móvil a por qué las sentimos, pero yo no sé si se resuelva tan fácilmente. Entonces creo que pararme desde ese lugar, que era el lugar del que yo podía hablar, porque también pues teóricas feministas en América Latina hay unas geniales y muy interesantes, y yo lo que quería era como hacer algo que pudiera acompañar más, y que todo eso que yo sentía, que a mí me daba mucha vergüenza y mucha angustia de esas cosas que uno piensa y siente que nunca le puede decir a nadie, exponerlas como una forma de politizar esa vergüenza y de asumir, quizás en un lance un poco arriesgado, que eso podía replicarse en las vidas de otras mujeres latinoamericanas. Teniendo en cuenta, por supuesto, que las interseccionalidades son bastante distintas y que a veces esas situaciones en distintas identidades se agravan y que a veces hay otras que no comparten distintas formas de discriminación, pero pensando que incluso poner en la voz pública toda esa sensación de inconfort y de incomodidad y todas esas tensiones sobre la sexualidad y sobre el cuerpo, incluso sobre la teoría y la praxis, ¿no? Sobre cómo somos feministas, pero vivir de una manera feminista tiene unas complicaciones porque el mundo todavía no es feminista, y cómo nos chocamos a veces con esas contradicciones y negociamos sobre esas contradicciones, y vivimos, o sea, y tratamos de vivir también nosotras, porque es que una tiene que vivir y tiene que coger y tiene que hacer como unas cosas y tiene que concesionar con gente que no es tan feminista y que no es tan copada, y cómo manejamos esas contradicciones. Y a mí eso me gustó como poder ponerlo en la esfera pública, y cuando tuve la oportunidad fue eso como lo que estaba buscando.
al escribir ese libro y al hablar desde ese lugar de estos temas y al mismo tiempo pues poner sobre la mesa que el placer, si bien es como en el libro está como un placer muy ligado a todo el cuerpo y a la experiencia del cuerpo, tiene que ver también con la concreción del deseo, ¿no? Y con poder pensar un deseo y llevarlo a cabo fuera de cierto mandato. Y eso a mí me hizo preguntarme mucho sobre la maternidad, por ejemplo, como sobre el no ser madre como un enorme placer para mí, porque es mi deseo y yo nunca había podido pensar en que eso era un deseo tan legítimo, porque como que toda la vida es como, espérate que ya te va a pasar. ¿Y qué tal si no? Y hay como un punto bueno, esto también es un deseo, esto puede no pasarme, y preguntarse solo por qué es deseo y qué es mandato, sin importar si tu deseo coincide con el mandato, era algo que a mí me interesaba. En lugar de juzgar los deseos, pensar en que incluso imaginarse llevándolos a cabo es una experiencia muy emancipatoria. Entonces, los deseos sexuales, los deseos de un proyecto de vida, como cualquier cosa que por un momento tenga una reflexión distinta a lo que deberíamos hacer como mujeres y como identidades feminizadas en América Latina. Entonces creo que esa fue como un poco la búsqueda del libro y de todo el trabajo en general, y también pues asumirse como dentro de esas tensiones y dentro María de esas del Mar, sí, desde el principio de tu intervención. Dime. Creo que ¿Me se te escuchas, cortó. María del Mar? Sí. Ahí está. Pero yo no te escucho. Ahí ya volviste. Ya. Tuvimos un pequeño problema Vamos técnico, a compas, pero un pequeño tema técnico, pero lo estamos solventando. Gaby también estará con nosotros ya en breve. Correctamente. Ahí te escucho. Perfecto. Sí, te decía que desde el principio de tu intervención hay ejes que me parecen fundamentales. Por ejemplo, lo que decías, me estoy cambiando de cuarto y siento como eso también es una forma de liberación. Lo mismo me pasaba, les cuento, desde que tengo mi departamento, mi espacio individual, desde que dejé de escuchar esas otras voces que están diciendo qué hacer y cómo vivir, creo que esta sensación de placer también y de libertad, de poder pensar y decir lo que una siente, pues de entrada ya es un acto revolucionario y de placer. Pero otro elemento que tú has colocado que es indispensable de analizar en este tema que hemos tocado, que es el del placer, el de escribir, el de tomar la palabra para hablar de esto que ha sido silenciado durante tanto tiempo, es la intersección, ¿no? Las interseccionalidades. No es lo mismo para las mujeres, por ejemplo, para las mujeres indígenas, el tema de la sexualidad. A muchas de nosotras se nos ha condenado de varias maneras por ejercer o por tener, digamos, posiciones mucho más libres a nuestras hermanas, ¿no? Por ejemplo. Pero también sucede que, por ejemplo, a las mujeres afrodescendientes, la hipersexualización también es algo que impide que disfruten efectivamente de su placer, de su ejercicio autónomo del cuerpo. Y eso es fundamental de entender y de cómo hacer este periodismo que narre esas otras historias desde estos múltiples enfoques que nos propone la interseccionalidad, que también es una apuesta feminista y que pues aquí en Latinoamérica nos pone a pensarnos desde todos los lugares posibles qué es el placer, para qué ejercerlo, por qué es tan importante que nuestra lucha feminista que tenemos muchas veces este tema estaba como es de quienes tienen el privilegio de hacerlo. Yo creo que no, porque a nosotros también nos atraviesa un montón, ¿no? Cómo vivimos nuestra maternidad, cómo ejercemos en un mundo donde nos han dicho, por ejemplo, que las mujeres indígenas debemos tener muchos hijos, sin cuestionar y sin analizar cómo son esas maternidades
¿no? Esas múltiples maternidades en una sola corporalidad. Durante mucho tiempo hemos estado reflexionando respecto a las compañeras que decíamos por nosotros, tanto hablar de autonomía, de eso implica en una sociedad que también tiene, por ejemplo, un patriarcado interno, ¿no? Entonces, nos dejas con esos elementos, dando las preguntas para del programa, pues seguirlo conversando. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Estamos bien con el... Gracias, chicas, compañeras, por esta información tan relevante, Pero tan quiero importante. hacer una corta, mi compañera en estudios que nos va a contar qué está sucediendo en las redes de Sarel. No. Gracias, compañeras, por toda esta información súper importante que nos han dado. Sí, el placer a las mujeres nos ha sido negado. Y precisamente en el contexto de la información no existe información más trivializada que la que tiene que ver con sexo. Por eso, según la Fundación Gabriel García Márquez, la mayoría de países, especialmente los latinoamericanos, siguen tratando los temas que tienen relación con el sexo como un gran tabú. Muchos medios ofrecen información descontextualizada, poco profunda y sin seriedad. Estos temas muchas veces se limitan a consejos viralizados y un toque de cliché, y hasta de mal gusto. Pero más allá de la mirada simplista que el periodismo le ha dado al sexo, hay todo un campo poco explorado, inclusive desde la ciencia, y seguramente con el tratamiento adecuado logrará el doble efecto de atraer e informar de manera pertinente. Y bueno, compañeras, regresamos con ustedes. Gaby. Compañeras, igual, comentarles que el Festival Sarelia se desarrollará durante 2 semanas. Vamos a estar con diversos temas, foros, mesas y actividades a las que todos y todas ustedes pueden sumarse. Somos un espacio inclusivo en el que resaltamos la comunicación, el periodismo a través del feminismo. Para nosotros las historias con perspectiva de género enunciadas desde las voces de las mujeres diversas es vital. Entonces, por eso también contarles que vamos a tener a varias exponentes y compañeras talleristas que nos estarán contando desde su experiencia periodística con enfoque de género y de derechos humanos, por supuesto, toda esta información. Y bueno, les voy a adelantar, igual mañana iniciamos la jornada a las 10 de la mañana con el foro de sostenibilidad de medios y mujeres periodistas. Este foro se enfocará un poco en retratar los procesos que muchos medios de comunicación en América Latina han tenido para mantenerlo a flote. También en la tarde a las 2:30 tendremos la mesa 5 de mujeres, periodismo científico con enfoque de género, que se nos hace vital y más en estas épocas pandémicas en las que a todos nos tomó por sorpresa el coronavirus, incluso la cobertura. Y en la tarde vamos a tener la mesa sobre periodismo interseccional, medios digitales, afro, negros, indígenas y populares, para narrar las historias que generalmente los medios no regresan a mirar, sobre mujeres diversas, sobre mujeres indígenas, afrodescendientes, runas, incluso sobre experiencias de interseccionalidad. Entonces, mañana tenemos también una cita a partir de las 10 de la mañana. Igual, el Festival Sarelia continuará durante estas 2 semanas. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Festival Sarelia. Y próximamente también iremos subiendo a YouTube toda la información de los foros que se han generado. Entonces, para revisar cualquier información, duda, sugerencia, comentario, estamos abiertos, prestos, y visiten también nuestra página web que es festivalsarelia.com. Entonces, en breve también vamos a estar conversando con nuestras compañeras Lía Cuellar desde El Salvador, de la experiencia de Sexo Sin Vergüenzas en Alaraca, y con nuestra compañera también de aquí de Ecuador, de Duraznos y Berenjenas de la revista digital GK. Entonces, en breve volvemos. Ya. Deberías mandar a...
Sí. Hola, hola. Volví. ¿Me escuchan? Sí, pues disculpen, siempre esta virtualidad pues puede unirnos, pero a la vez también ponernos en problemas. Pero ya estoy por acá. Sí me escuchan. Listo, entonces regresamos con esta segunda parte. Ya Génesis nos ha contado lo que está sucediendo por fuera de esta conversación en las redes sociales de Sarelia y pues vamos a esta segunda parte con Lía Cuellar. Ella es de Alaraca, desde El Salvador, también nos visitan en este Festival Sarelia y pues es un gusto tenerte y darte también la bienvenida a este espacio. Lía es periodista y politóloga, es cofundadora de Alaraca, complementó sus estudios de pregrado en la Universidad Libre de Berlín, donde actualmente cursa una maestría en estudios latinoamericanos interdisciplinarios. Inició su carrera en 2014 y ha escrito para medios de comunicación en El Salvador y Alemania, porque siempre tiene un pie en Berlín y otro en El Salvador, como todas. Cree en la formación política, la ternura, el humor y las historias bien contadas y en la música tropical. ¿Qué más placentero que la música tropical? Lía, cuéntanos un poquito de ti, de tu trabajo. Tú has escrito un trabajo que es Sexo sin vergüenzas. Cuéntanos un poco de qué se trata, qué contiene el trabajo que nos presentas el día de hoy. Si tienes algún recurso, pues también lo puedes presentar. Bienvenida, querida Lía. Hola, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Eh, sí. Bueno, sí, yo soy Lía Cuellar y vengo de El Salvador, pero ahorita, como decía, estoy en Alemania y en Alemania ya es más de la medianoche, pero la verdad es que es buena hora para hablar de placer y de sexo, así que está muy bien. Y ahora les voy a compartir mi pantalla porque preparé una presentación. ¿Ya? Muy bien. Bueno, yo, como decía, soy junto a otras tres mujeres, soy cofundadora de Alaraca, que es un medio digital salvadoreño especializado en género, que nació formalmente ya propio como medio el año pasado. Y pues si han estado pendientes del festival, seguramente vieron el panel de apertura con nuestra fundadora, Laura Aguirre. Pero lo que yo vengo a contar es en realidad como la origin story, como las historias de origen de los superhéroes de Alaraca, porque mucho antes de que existiera Alaraca, hace 2 años, de hecho, 3 casi, nació Sexo Sin Vergüenzas. Sexo Sin Vergüenzas es nuestro proyecto de educación sexual y de salud sexual y reproductiva. Y El Salvador, como quizás sepan, está un poco en la Edad Media en términos de salud sexual y reproductiva. Incluso para los estándares ya bastante bajos de Latinoamérica. Cuando estaba escuchando a Lu, cuando estaba escuchando a María del Mar, que por cierto soy muy fan, son como mi modelo a seguir. Yo decía como, wow, o sea, a pesar de todas las dificultades que por supuesto el patriarcado vive en todos lados del mundo, pero igual siento que estamos años luz también de algunos países de Sudamérica. En El Salvador, como quizás sepan, el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y las penas a mujeres que han abortado, pero también a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, que en teoría no debería ser penado, son durísimas, son de las más duras del mundo, pero incluso más allá de eso, más allá del aborto, pues la cultura de la violación impera en todas las capas de la sociedad salvadoreña, atraviesa el sistema jurídico, la política, las coberturas de los medios tradicionales, la publicidad, está en todos lados. La sociedad salvadoreña también es muy homofóbica, muy transfóbica. De hecho, en el último año ha habido una serie de crímenes de odio verdaderamente espantosos que evidencian lo arraigado que está eso
en la sociedad salvadoreña, dentro de la política, los partidos políticos que tienen poder político son sumamente conservadores y pareciera que cada año, como un ritual, tenemos que luchar contra alguna iniciativa antiderechos nueva, sea que quieren restringir la educación sexual, que quieren blindar las posibilidades de matrimonio igualitario, que quieren blindar contra las posibilidades de matrimonio igualitario, que quieren negar aún más el acceso de personas trans a derechos básicos. O sea, siento que todos los años viene una joyita nueva. Y encima de todo, la educación sexual en las escuelas es en la regla bastante deficiente. Se centra mucho en lo anatómico, por supuesto que no en el placer. Si es que ocurre, porque desde el Estado se atribuye la responsabilidad de educar en sexualidad, por supuesto, a las familias, a los padres y a las madres, que por lo general tampoco han tenido educación sexual integral, entonces se genera ese círculo vicioso de enseñan lo que no saben y vamos creando más generaciones de gente que no puede vivir su sexualidad de forma plena, que no puede disfrutar de su vida sexual. Ante todo esto, mis compañeras Laura Aguirre, Gaby Rivera y Jimena Aguilar y yo, en 2017 queríamos hacerle frente, nos decidimos a trabajar juntas por primera vez para hacerlo y creamos Sexo Sin Vergüenzas. Nos postulamos, por cierto, al premio IDEA de la iniciativa IDEA y nos lo dieron. Y hago aquí un paréntesis para llamar a toda la gente que tenga alguna idea similar o algún proyecto similar en el horno a que se postulen, porque la verdad es que nos cumplieron un sueño. Y bueno, el proyecto que postulamos, Sexo Sin Vergüenzas, tenía al centro varias cosas. Una investigación periodística sobre la prevalencia de los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, que se llamaba El País de las 167,000 madres adolescentes. Ahí, con base en las tasas de embarazos precoces en el país, examinamos 3 municipalidades del país que nos parecía que representaban como diferentes retos, diferentes fallas, así, e incluso aciertos de la lucha contra los embarazos en niñas y adolescentes. Primero, hicimos un reportaje sobre uno de los municipios más violentos del país, San Martín, en el que hablamos sobre cómo las fronteras que trazan las pandillas, porque en El Salvador hay un problema muy grave de violencia de pandillas, cómo esas fronteras que trazan no solo limitan la movilidad de la gente, la vida cotidiana de la gente, sino también el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y también ubicamos 2 municipios que nos sorprendieron mucho porque eran muy similares, Azacualpa y Las Vueltas, que eran 2 municipios que quedaban a media hora uno del otro, quedaban ambos en las montañas, eran demográficamente muy similares, pero uno tenía una de las tasas más altas de embarazos precoces en el país y el otro básicamente había erradicado el embarazo en niñas y adolescentes, y quisimos saber por qué es. Y por supuesto todo apuntaba a un Estado comprometido y a mucha educación sexual, que no solo se centra en lo anatómico, sino también en la vida de los jóvenes, en lo que están atravesando, en escuchar. Pero por supuesto no nos queríamos quedar solo en textos, entonces hicimos además unos mapas interactivos en los que podías calificar de acuerdo a los servicios de salud sexual que te prestaron diferentes clínicas estatales. Hicimos videos educativos porque afortunadamente una miembro del equipo es comediante y psicóloga. Y también creamos un chatbot, que era una herramienta interactiva en Facebook para aprender sobre educación sexual, con GIFs, con quizzes, de manera sencilla y con humor. Y en ese tiempo nosotros no teníamos un medio propio, entonces nos salíamos con un medio, pero queríamos cierta independencia, entonces hicimos nuestras propias redes sociales para difundirlo. Y al final lo que más pegó fue nuestra campaña de redes sociales. En ese momento todavía esto de preguntar cosas en Instagram no era como tan popular, pero se nos ocurrió hacerlo y pensamos que nadie nos iba a responder las preguntas y terminaron respondiéndonos cientos o miles quizá de personas empezaron a contarnos cosas súper personales, historias sobre sus experiencias navegando la sexualidad en El Salvador. Y con eso nos dimos cuenta de que lo que hacía falta en El Salvador era algo muy básico, hablar de sexo, básicamente. Y estábamos determinadas a seguir haciéndolo.
Por mucho tiempo mantuvimos Sexo Sinvergüenzas al mínimo de su funcionamiento porque, por supuesto, nos quedamos sin plata, pero lo mantuvimos vivo porque sabíamos que había esa necesidad de intercambio. Y en estos 2 años que ha estado vivo, se ha creado una comunidad modesta, pero muy abierta y muy activa de gente que intercambia experiencias, que se aconseja, que se da recomendaciones y que nos hace un montón de preguntas. La reactivamos un poco más durante la pandemia porque sentimos que, bueno, la pandemia nos está afectando en un montón de formas, pero nos pareció especialmente duro en el sentido sexual, estaba afectando nuestras vidas sexuales y era evidente. Entonces, hablamos con nuestra comunidad sobre cómo protegerse del corona al tener sexo, sobre los cambios en nuestro antojo sexual, porque hay muchas personas con muchísimas ganas de tener sexo, pero muchas personas con muy pocas ganas. Hicimos una guía de sexting, hicimos guías para tomar buenas nudes. Y bueno, nuestra comunidad es pequeña, en parte porque El Salvador es un país muy pequeño y nos ha importado mucho mantener como la vibra local en el contenido, porque por supuesto hay muchos contenidos y muchos temas que se extienden al resto del continente, pero nos parece que hay particularidades en la experiencia sexual salvadoreña que sí merecen ser resaltados. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las primeras veces, preguntamos, ¿dónde fue tu primera vez? Y muy poca gente habló de sus dormitorios, muy poca gente tuvo sexo por primera vez en un dormitorio. Muchísimas personas lo habían hecho, diría la mayoría, en lugares públicos, en situaciones incómodas y en muchas ocasiones en situaciones de riesgo, y muchísimo en moteles, que son como la institución del sexo en El Salvador y supongo que en otros lados también. Y de hecho terminamos haciendo un ranking de los moteles favoritos de nuestra comunidad porque todo el mundo usa moteles, y a partir de eso reflexionamos también por qué tenemos sexo en situaciones que la verdad no son cómodas y no son seguras. Y claro, eso tiene que ver con lo que decía, con el clima tan conservador del Salvador, con que se acostumbra a vivir con la familia básicamente hasta casarse, y eso puede ser tarde, pues, y a pesar de ser adultos y adultas no podemos revelarnos como seres sexuales ante nuestras familias, es imposible. Entonces, en ese contexto, me parece que Sexo Sinvergüenzas como espacio ha servido para desahogarse, básicamente, para muchos y para muchas y muchas, para hablar de temas muy personales, con la confianza de que no vamos a juzgar ni revelar nada a nadie, que es sorprendente porque El Salvador es muy, pero muy pequeño. Somos pues 6 millones de habitantes ahora, y muy pocos con acceso a internet, entonces también, o sea, nosotros decimos que es un pueblo, entonces nos parece súper sorprendente que la comunidad haya puesto en nuestras manos cosas tan delicadas y agradecemos un montón esa confianza. Y también tienen muchísimas dudas sobre muchísimos temas, desde preguntas básicas sobre anticonceptivos, sobre anatomía. Constantemente, casi una vez al mes, alguien nos pregunta si se puede quedar embarazado con ropa. Es algo muy recurrente, o sea, pero también hay cosas más complejas como sus relaciones de pareja, como inseguridades, y a veces incluso esas dudas nos rebasaban un poco, como cuando se trataba de situaciones de violencia sexual fuertes o de violencia sexual cuando para nosotros era evidente que la persona que nos escribía había vivido violencia sexual, pero para la persona todavía no lo era. Ahora, el equipo de Alaraca, nuestro medio madre, ha crecido bastante y con él tenemos más posibilidades de trabajar de lleno en Sexo Sinvergüenzas, que nos alegra un montón. Entonces, estamos creando más guías de sexualidad, nos hemos aliado con una sexóloga feminista para crear espacios educativos y de información para contestar preguntas, y queremos volver a hacer periodismo sexual para contar esa experiencia sexual de las personas en El Salvador, en un país tan conservador, tan violento, pero como decía Lu, que también hay tantísima sexualidad a flor de piel, o sea, también todos los chistes son sexuales, todo el tiempo estamos haciendo alusiones sexuales, así que estamos emocionadas de seguir trabajando y de seguir hablando de sexo y permitiendo que otros hablen de sexo en El Salvador. Qué bien, Lian. Esto
nos pone otros elementos sobre este escribir sobre el placer y que tiene que ver, que es una cuestión súper seria, ¿no? Como lo decía Luciana también, aquí estamos hablando desde esas realidades que nos atraviesan permanentemente, de esas realidades de desigualdad y pues que ahí están hablando también en este trabajo. Por ejemplo, no se puede hacer un ejercicio pleno de la sexualidad si no tenemos, por ejemplo, una garantía de la provisión de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, si no tenemos el acceso a la salud sexual integral desde la primera infancia hasta cuando estás muy viejito, porque también hablar de sexo en todas las formas, ¿no? De la sexualidad de los cuerpos en todas las etapas de la vida, de todas las procedencias, o sea, implica pensarnos de eso. También, por ejemplo, ¿cómo sería hablar, por ejemplo, de la sexualidad para las personas que tienen capacidades diferentes? O sea, esto nos pone a pensarnos todo lo que podemos hablar respecto a una temática que durante tanto tiempo ha sido abordada como algo privado, ¿no? Y llevarlo y trasladarlo a los medios como un ejercicio también pedagógico, también de discusión, de diálogo, que es lo que ustedes han hecho y han logrado acercarse con ese público. ¿Y qué hace esto? Pues decirnos que la sexualidad es algo normal, algo que lo ejercemos todos, todas, todes permanentemente y por eso tenemos tantas historias que contar y pues son ese mismo público, sí, ese público con el que interactuamos, de donde salen estas historias para hacer este periodismo del placer. Muchísimas gracias, Lía. Continuemos ahora con Susana Roa para poder abrir ya la conversación un poquito más amplia y continuar con este panel. Bueno, Susana es de aquí de Ecuador. Ella nació en Loja en 1997. Ella es licenciada en comunicación, estudió en la Universidad de los Hemisferios en Quito y desde el 2019 trabaja como periodista en GECA, un medio digital nativo ecuatoriano. Fue parte del equipo de investigación y asistente de producción del programa de televisión La Foca, una producción de GECA en colaboración con un canal nacional. Actualmente es reportera y escribe sobre sexualidad, derechos, economía, entre otras cosas. Además, es una de las creadoras y la directora de contenidos de Duraznos y Berenjenas, el primer programa de educación sexual de GK. Bienvenida, Susana, a este Festival Sarelia, a este panel del periodismo del goce, de la sexualidad y del placer. ¿Cómo tu medio ha estado haciendo este ejercicio de educar en el tema de la sexualidad? Cuéntanos un poco la experiencia, qué retos ustedes han tenido de hacerlo. Cuéntanos un poco. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, por tenerme aquí. Estoy muy contenta de poder participar y de compartir este espacio con todos ustedes. Y también, obviamente, de compartir el trabajo que hemos hecho en GK y el equipo de Duraznos y Berenjenas y todo lo que hemos estado trabajando en estos últimos meses. Entonces, voy a poner una presentación para irla conversando. Perfecto. Entonces, perdón. Bueno, como dije, el programa se llama Duraznos y Berenjenas y es el primer programa de educación sexual de GK. Perdón, un segundo, que algo hice. Y nació ya hace un par de años, pero como que ha sido un proceso largo en irlo convirtiendo en lo que es ahora. Y nos encanta, o sea, realmente ha sido una experiencia muy interesante para todos nosotros. Nació de un experimento, que precisamente eso es lo que les quiero contar, si la presentación colabora. Nació de un experimento en el que creo que ya es algo que dijo Lía, de estas preguntas que las personas pueden tener sobre sexo y sobre educación sexual. Antes de contarles cómo nació, les voy a poner el tráiler, que fue lo que lanzamos antes de empezar esta primera temporada de Duraznos y Berenjenas, para que vean un poco y luego vayamos hablando de la historia. Perdón.
y bueno, esa es una pequeña muestra de lo que fue el programa, y eso lo lanzamos antes. Pero bueno, en Duraznos y Berenjenas hablamos de orgasmos, pornos, masturbación y mucho más. Y el principal objetivo es que se convierta en una herramienta y un recurso útil, especialmente para la gente más joven, porque esta información no es de fácil acceso, como yo pensaba que realmente era solo en Ecuador, pero aparentemente es un problema más generalizado. O sea, yo he visto obviamente los efectos de esta falla y de esta falta de educación acá en mi país, pero obviamente entiendo que compartimos muchas de estas experiencias y por eso me alegra contarles un poco de la mía y escuchar las suyas. Duraznos y Berenjenas, como les decía, nació de un experimento. GK, antes de que yo llegue, le presentó una encuesta a varios estudiantes universitarios y tenía una sola pregunta, y era: si tú tienes una duda sobre sexo y nadie te va a juzgar y nadie va a saber tu nombre, ¿cuál sería y por qué? Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos llegaron. Realmente, cuando yo revisé la encuesta, me pareció que teníamos preguntas desde preocupantes, como cosas muy básicas que las personas no sabían, otras que realmente eran muy, muy interesantes y que nos gustó mucho abordarlas, y otras que obviamente eran chistes, porque algunas personas lo consideraron como un espacio para poder compartir sus dudas de una forma como chistosa o ingenua, pero tenía este tinte, pero también nos gusta poder leerlas y en algún punto esperamos poder responderlas a todas. Estas son algunas de las preguntas, están escritas como las recibimos, yo solo le agregué tildes y signos de interrogación, pero una de las primeras fue si de verdad te vas al infierno por tener sexo antes del matrimonio, como ¿dónde está este sustento? ¿Qué otros métodos anticonceptivos hay para mujeres? ¿Cómo puedes tener relaciones sexuales sin que te duela? Si existe la penetración nasal, una de mis favoritas, ¿por qué mi novio no se deja meter el dedo en el culo? O sea, entiendo que si él me da, yo puedo darle. ¿Qué es la lluvia dorada? ¿De verdad existe el punto G o es un mito? Que es la pregunta que inspiró nuestro episodio piloto. ¿Y cómo tienen sexo las lesbianas? Estas son solo algunas preguntas que escogí para poder conversarlas hoy con ustedes, pero obviamente nos llegaron muchas más de distintas variedades. Algunas se repetían, por ejemplo, la del punto G, recuerdo haberla visto varias veces. Había muchas preguntas sobre orgasmos y más o menos esa es como la idea general. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Como lo dije, porque la educación sexual no está en la malla curricular del Ministerio de Educación ecuatoriano, y eso quiere decir que aproximadamente 2.5 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos nunca es que han tenido esta clase formal sobre el funcionamiento de sus genitales, la menstruación o los métodos anticonceptivos. Y obviamente esto ha llevado a muchas consecuencias. Por ejemplo, que Ecuador está en el tercer lugar de la lista de países con las tasas más altas de embarazo adolescente de América Latina. Ese ha sido un tercer lugar que fluctúa bastante. Nos hemos acercado al primero, hemos regresado. Y obviamente la educación sexual ha sido satanizada por grupos conservadores. Entonces, eso es lo que, como una parte de esto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, ¿por qué lo hicimos también? Porque el placer sexual, que es que creo que ha sido gran parte de esta conversación, especialmente el femenino, no es parte de esta conversación. Entonces, si por suerte llegamos a tener estas conversaciones y estas clases de educación sexual formal, no vienen desde la percepción del placer. Entonces ahí va una historia personal. Yo recuerdo haber llegado a la universidad y una de mis compañeras, todas ya mayores de 18 años, no sabía que era un orgasmo. Entonces, esa fue una pequeña experiencia de las muchas que he tenido a lo largo de mi vida estudiantil y profesional, y creo que me llamó mucho la atención. Pero luego recordé que a mí tampoco me lo enseñaron en el colegio, que yo aprendí porque mi mamá o porque otras personas, porque leí, o sea, como no era algo que había venido de estas clases de educación sexual que recibíamos. También eso ha llevado a que muchas mujeres no estén satisfechas con su vida sexual. Un estudio encontró que del 29 al 49% de las mujeres, dependiendo de la edad, no estaba satisfecha con su vida sexual. Y también decidimos hacerlo porque la educación sexual debe ser inclusiva y sin tabúes. Entonces, cuando comenzamos a hacer la lluvia de ideas y ver en qué podía convertirse esta encuesta que tenía GK, decidimos que, por ejemplo, responder la pregunta de cómo tienen sexo las lesbianas no iba a ser un capítulo especial, sino que hablar de personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo o que pueden querer explorar distintas opciones, no va a ser un capítulo especial, sino que va a ser una línea que va a atravesar todos los capítulos y todas las investigaciones que hicimos. Y obviamente
hacerla sin tabúes, hacerla desde la parte de la ciencia, desde la información que ya ha sido comprobada, hay una investigación muy profunda para hacer cada uno de estos capítulos y luego convertir esa información en ya un lenguaje mucho más cercano y obviamente con un enfoque mucho más pop para llegar a los jóvenes. Entonces, bueno, este es el equipo que hizo el programa. Yo participé en la lluvia de ideas y en la investigación y también en la dirección de contenidos, pero somos un equipo grande, formado en su mayoría por mujeres jóvenes que compartíamos mucho estas experiencias y que muchas veces lo conversamos y hablamos de cómo había sido nuestra relación con la educación sexual, con el placer y con todos estos temas que decidimos tratar en estos capítulos y esperemos en los que vendrán. Bueno, esta es una visión un poco general de algunos de los capítulos que vimos. Hablamos del foreplay, de la masturbación, del condón, del punto G. Y realmente creo que esa era la idea, como hablarla con este lenguaje mucho más cercano, mucho más pop, hablando desde nuestras experiencias, como lo decíamos, pero obviamente con una investigación grande. Entonces, por eso decidimos, de ahí viene el nombre, de hecho, del programa, de los emojis. Estábamos un día conversando y cuando a mí me contaron lo de la encuesta, yo conversaba con los editores y les decía que para mí es un tema que me encanta, que yo siempre he sido muy curiosa y que he investigado un montón y que tenía todas estas personas, estos referentes y estas ideas, y que a mí lo que me llamaba la atención era que eran personas como yo, jóvenes o que estaban intentando descubrir más información y transmitirla a los demás. Y por eso tenemos esta imagen y realmente creo que ha calado mucho con la gente. Entonces también decidimos utilizar frutas, verduras y Barbies. Entonces, esta es una muestra, por ejemplo, de lo que hicimos con uno de los datos que estaba en el capítulo del condón. Entonces, esta es una encuesta en la que 60 de 100 jóvenes respondieron que no sabían cómo usar el condón. Entonces, en el programa les explicamos. También hablamos sobre el porno ético en el episodio del porno. Entonces, todas estas piezas y estos capítulos se convirtieron esperemos, y ya lo vimos, ya vimos efectos de esto, se convirtieron en herramientas para nosotros y para la audiencia para entender más este tipo de cosas. Muchas personas nos pedían como páginas de porno ético o hagan un capítulo especial sobre esto. Entonces realmente creo que sí ha sido, por eso quise poner todos los nombres del equipo, porque ha sido un trabajo entre todos, entre las personas que hicieron el contenido, quienes lo administraron y quienes lo publicaron. Estos son algunos de los comentarios y como de la respuesta que tuvimos. Pero también, como les dije, no queríamos que este sea como que la parte inclusiva e integral de la educación sexual y del placer quede solo en un episodio especial para todas las personas, y como hacer el episodio especial de cómo tienen sexo las lesbianas, sino que iba a ser una cosa integral. Pero obviamente fuimos aprendiendo sobre la marcha y pusimos esta infografía después del primer episodio, que era sobre el punto G. Entonces ahí decíamos que en las mujeres el punto G se encuentra dentro de la vagina y en los hombres en la próstata. Y nos pusieron el siguiente comentario. No todas las mujeres tienen vagina ni todos los hombres tienen próstata. Y es 100% verdad. Entonces nosotros obviamente respondimos y estuvimos en contacto con la persona que nos hizo caer en cuenta y lo conversamos entre todos y decidimos que eso iba a ser también como otro de los detalles que queríamos incluir y estar mucho más pendientes en publicaciones siguientes. Entonces lo corregimos y lo explicamos y creemos que eso es parte de lo que nosotros queremos llegar a hacer y estamos caminando a hacerlo y nos alegra que la gente nos deje sus comentarios y nos diga qué es lo que quiere ver y decida participar con nosotros en este tipo de experiencias para poder conversarlo y compartirlo. Entonces precisamente esa es la idea, que la gente, especialmente la más joven, aprenda. Lo ideal sería a lo largo de toda su vida, pero si no han tenido esa oportunidad, aprenda con el programa y que le llegue a ellos. Por eso tenemos los emojis y por eso tenemos los colores vibrantes y por eso tenemos el lenguaje mucho más pop para llegar a ellos, porque obviamente el conocimiento es parte de una herramienta contra el abuso, contra la violencia, pero a la vez es importante tener estas relaciones sexuales placenteras, aprenderlo desde el enfoque de la mujer es parte de esta experiencia y todas las personas involucradas deberían estar conscientes, consintiendo y obviamente disfrutando. Entonces creo que esta fue la idea objetivo de esta primera temporada y de las que vendrán de Duraznos y Berenjenas. Y también no es el único contenido que GK ha hecho sobre sexo. También a lo largo de los últimos años hemos estado enfocándonos en distintos temas. Entonces ha sido desde la parte del placer, la educación sexual, la anticoncepción,
Y de hecho, incluso el año pasado yo escribí un reportaje sobre los robots sexuales. Entonces, como que no ha habido esta limitación y también hablamos sobre el sexo durante la cuarentena, lo hemos incluido en distintos espacios que hemos generado durante estos últimos meses y creemos que ese contenido es importante. Usualmente creo que es algo que ya lo mencionaban, que María del Mar decía, como siempre, que uno publica este contenido o habla de feminismo, hay un comentario machista o que dice algo negativo como para balancear, entonces, pero queremos que siempre haya este contenido y que siempre esté disponible para nuestra audiencia y para la futura audiencia. Entonces, realmente creo que Duraznos y Berenjenas fue esa forma de acercarnos a un público que tal vez no estaba siendo aproximado por los medios que estaban acá. Entonces, obviamente por eso decimos que es el primer programa de Sexo de GK, pero esperamos que no sea el último y que tengamos más temporadas de Duraznos y Berenjenas y que sigamos explorando esta linda experiencia y también obviamente escuchando a la audiencia de aquí, y por eso me gusta poder participar en esto y escucharlas a ustedes conversar sobre cómo ustedes lo han visto desde sus países. Entonces creo que podemos encontrar estos puntos medios tan interesantes y con información tan valiosa que nos sirven mucho. Entonces ese es nuestro trabajo. Por el momento solamente hemos hecho una temporada de Duraznos y Berenjenas, esperamos pronto hacer más, pero siempre mantener activa esta conexión y esta relación que tenemos con la audiencia. Gracias por eso, Susana. Todas han colocado esos puntos que para quienes estamos haciendo este periodismo feminista, este periodismo con enfoque de género, no solamente que nos pone a discutir de la temática en sí, ¿no? Sino también nos están dando herramientas para poder hacer nuestro ejercicio periodístico apuntando a esto, ¿no? A estos otros públicos. Ayer teníamos una conversación con las compañeras de AG Plus y nos decían, claro, hay que escuchar a las audiencias, tenemos que escuchar lo que están diciendo y creo que todas han hecho ese ejercicio de escucha a sí mismas, de escuchar nuestro propio cuerpo primero para saber lo que sentimos y cómo vibramos y qué nos está atravesando, pero también para escuchar a lo que están diciendo esas mujeres, esos jóvenes, esas otras personas que están detrás de la pantalla leyéndonos, que están revisando nuestros textos, viendo nuestros contenidos, y pues para eso es este Festival Sarelia, precisamente para encontrar esas pautas de seguir conectando con ese público y con estos contenidos, ¿no? Que son totalmente cotidianos y necesarios de hablarlos. Quiero contarles que nos están mandando mensajes en la transmisión de Facebook. Justo Isabela nos ponía el link del intro, que no lo pudo poner ahora mismo Susana, pero también nos están llegando otros mensajes también. Entonces, en la transmisión vamos a poder ver el link que gracias nos dejó nuestra compañera también Isabela Ponce, que es parte de GK. Bueno, nos mandan saludos Andrea Romero, Estefun Castral, también están pendientes de esta transmisión y le mandan saludos a Luciana, a Lía, a María del Mar, a Susana, están pendientes de esta transmisión. Vanesita Roa también nos manda saludos, Lorena Aguilar, Ana Hurtado, Priscila Estudillo de Viteri y Diana Manso también desde Oaxaca nos está saludando, así que este Festival Internacional Sarelia virtual pues hace que también nos conectemos con otras hermanas, hermanes a nivel de toda Latinoamérica, desde Cuba también en la mañana nos estaban saludando y tenemos compañeras que están conectadas también desde La Habana, Cuba, estas transmisiones a través del Facebook. Bueno, nada, estamos un poco avanzadas en el tiempo, pero no quiero despedirme de esto sin leerle estos comentarios, ¿no? Invitarles a nuestras participantes que están aquí en la sala Sarelia, en la sala de Zoom Sarelia, para que envíen sus preguntas, comentarios, si quieren que les abramos el micrófono y para que conversen directamente con nuestras invitadas del día de hoy, lo pueden hacer tranquilamente. Así que solamente levanten la manito y pues vamos a habilitarles su micrófono. Tenemos por acá también algo en el chat. Sí, Luciana preguntaba, ¿cómo es el Instagram de Sexo Sin Vergüenzas?
Ahí lo puse, es ese sinvergüenzas, porque sexo no se puede poner en Instagram sin que te bajen la página. Entonces tocó cambiarle nombre un par de veces. Eso es interesante, ¿no? Imagínense en que no podemos hacer público una palabra tan normal como poner sexo, ¿no? Obviamente que sí hay criterios de cuidado porque hay menores que están en redes sociales, pero imagínense en que Facebook, por ejemplo, censura los pechos de mujeres que están dando de lactar, pero no censura otros cuerpos cuando son de consumo, por ejemplo. Hablemos un poco de esto. ¿Por qué hablar de la autonomía de los cuerpos? ¿Por qué hacer de nuestro cuerpo un territorio más de lucha? Quiero poner esa pregunta. Luciana, empecemos contigo. Bueno, con la deseante, el tema que les pasaba a Tita Print, también pasó que Facebook, que es la misma empresa que Instagram, prohibió que se haga publicidad, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí se muestran dos cosas, esto, ¿no? Todo el tiempo el sexo es tomado como objeto, como negocio, como violación, como violencia, pero cuando lo tomamos y decimos que somos deseantes, ahí hay censura. Por supuesto también el monopolio de las empresas europeas o norteamericanas, porque si fueran desarrollos locales, podrían diferenciar y saber incluso quién es un escritor, una cantante, una música, ¿no? Ahí hay un enorme problema. Yo creo, por supuesto, y quería contar, ¿no? A raíz de lo de Susana Duraznos y Berenjenas, hay una frase que para mí es una frase paradigmática, porque es la que yo empiezo a hacer periodismo feminista en el siglo XX, un siglo atrás, ¿no? Que es muy paradigmático con la pelea de las mujeres para acceder a ligaduras de trompa en la provincia de Buenos Aires. Y la frase que me empiezan a contar las mujeres es: ¿qué les dijeron, ¿no? ¿Quiénes les negaban que se hagan una ligadura de trompas? Si te gustó el durazno, bancate la pelusa. Y esa frase después me las contaron quienes iban a parir, y entonces ellas querían un parto respetado, que se respeten sus tiempos, y le decían: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Y si querías acceder a un aborto, de nuevo la frase era: si te gustó el durazno, bancate la pelusa. Ahí lo que yo creo que hay es el castigo a todas las formas de deseo de las mujeres, ¿no? A las que quieren dar la teta, como decías, Sinchi, y a las que no quieren dar la teta, a las que quieren parir y a las que quieren abortar, porque hay un odio hacia las mujeres y hay un control hacia el cuerpo de las mujeres, de los cuerpos gestantes, por supuesto de las personas trans. Y en ese sentido, el durazno que entonces lo compartimos acá con berenjenas y duraznos, es justamente querer chupar el durazno porque nos gusta sin pagar un precio. O sea, no es que esta es la primera vez en la historia que las mujeres tienen sexo o que muchas disfrutan. Pero sí lo que queremos cambiar es: si te gustó el durazno, nada, si nos gustó lo disfrutamos, y si nos gustó y queremos parir, abortar, usar anticonceptivos, los usamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una revolución que además, los consigo o no, porque es cierto que tenemos muchos fracasos y tenemos muchas victorias, es una revolución del deseo para poder gozar, ¿no? Yo creo que ahí hay, en principio, un enorme placer a disputar, a vivir y a disfrutar. Hay también algo que en esta época de pandemia para mí es muy importante, que es, bueno, para sobrevivir encima con todo lo que está pasando, y no solo en la pandemia lo que significa esta coyuntura, sino en un mundo que ya colapsó en su sistema económico, político y ambiental. Digo, un poco de anestesia, de mimos, ¿no? De poder disfrutar del propio cuerpo, es una postura política. Y por otra parte, algo que creo es que el conservadurismo lo que quiere para imponerse, Donald Trump, Jair Bolsonaro, es, por un lado, una sociedad sedada que lo que crea es que lo mejor ya pasó, ¿no? Que lo mejor es el pasado. El feminismo piensa que lo mejor es el futuro, ¿no? Tenemos tanto por conquistar que lo mejor es lo que viene. Y por otra parte, yo creo que los cuerpos gozosos, y gozosos en este sentido también colectivo, no es que yo solo quiero pasarla bien para mí. Por eso la socialización del deseo es otro paradigma, que sea el goce, ¿no? Podemos pensar: yo quiero irme de vacaciones a una playa y al mar,
pero quiero estar solo porque disfruto más cuanto más elitista es mi goce. En cambio, el goce feminista es un goce que busca la socialización de ese goce, la socialización en la masividad y la socialización en el sentido que decía Sinchi de la interseccionalidad, ¿no? Yo quiero ese goce para todas, para todos y para todes. Entonces, ese goce tiene la potencia de que es singular, pero que a la vez es colectivo, que no es individualista y que no es elitista. Por eso destraba la idea del pijocentrismo. El pijocentrismo es como, si vos decís, bueno, la distribución de la riqueza y la distribución del goce, ¿no? Nosotros queremos, por lo menos yo en lo personal, la distribución de la riqueza y la distribución del goce, ¿no? Y yo creo que ese goce no es que cada mujer o cada persona, si tenés un orgasmo en tu cuarto, va a ser una revolución. Pero sí creo que disputar el sentido colectivo de disfrutar tiene una potencia tan grande que hoy es la mayor amenaza política al conservadurismo, que lo que quiere es la apatía, ¿no? En Argentina al menos se usa la paja, que entiendo y la defiendo, la masturbación, con lo que decía Susana, con una apología que hace hermosa María del Mar Ramón, la paja como exploración, como logro feminista del disfrute propio, pero es cierto que para mí a veces la paja también puede ser lo que nos quieren vender como para podemos solas, ¿no? Y a mí me gusta el encuentro, lo colectivo, hago esa apelación porque creo que ahí, en el sexo como potencia colectiva, es donde está la gran amenaza al establishment y a los conservadores. Gracias, Lu. Es que sí, los feminismos decimos lo personal es político, es sacar del espacio privado, como decía hace un rato, de las sábanas, eso que es todo escondido, pues hacerlo un acto colectivo, como lo hemos estado haciendo todo, ¿no? Que ese derecho a decidir, ese derecho al placer, ese derecho a la autonomía de los cuerpos, pues tenga efectivamente esa necesidad de ser colectivo, de ser comunitario, porque a veces también, y esta es como una discusión que la tenemos acá un poco desde las feministas comunitarias de acá de Ecuador, entre algunas, y decíamos, sí, yo puedo decir mi cuerpo, mi decisión, pero si yo no tengo las garantías de política pública, de legislación para ejercerlo, o para una mujer que no tiene el empoderamiento que yo tengo, pues eso se convierte en un problema y no se convierte en algo real. Entonces, empezar a hablar de estos temas, sacarlos a la esfera pública, pues ya es un ejercicio también de sororidad con esas otras mujeres a las que cotidianamente, pues ese placer, ese deseo, esos cuerpos están siendo vulnerados y negados. Entonces, es un acto de sororidad también, un acto colectivo. Con la misma pregunta, ¿por qué hacer de nuestros cuerpos ese territorio de lucha? Quisiera hacer esta ronda de preguntas para las 4 y pues nada, tenemos en promedio 3 minutos cada una para que podamos como ver si tenemos alguna otra pregunta, porque acá nos escribe Giovanna García desde la revista Ruda, nos escribe también Rudy Angélica y nos dice felicitaciones, me encantó escucharlas tratar estos temas. Entonces, vamos con esa pregunta. Lía, contigo. Bueno, creo de nuevo desde El Salvador también para mí esa pregunta toma como otro tinte porque por lo que decía del aborto, porque el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, entonces el cuerpo es territorio de lucha desde que se nos niega la autonomía de decidir sobre él. Eso me parece como un fundamento, una barrera fundamental. Por supuesto, el aborto libre, gratuito y seguro es muy, muy de difícil acceso en todo el mundo, pero desde el momento en el que la autonomía se nos quita en ese punto, me parece que es una situación clara de guerra contra el cuerpo de las mujeres. Desde nuestra experiencia en Sexo Sinvergüenzas, de hecho, el tema del aborto ha sido un poco difícil de navegar porque, para fortuna de grupos conservadores, todavía somos una sociedad muy antiderechos, pues en las encuestas todavía la mayor parte de la población se opone al aborto libre, incluso se oponen al aborto en casos de violación. En los únicos casos en los que estamos más o menos 50-50 es cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces también ha sido como muy difícil navegar eso cuando estamos abordando
ciertos temas en Sexos Sinvergüenzas porque sabemos que no podemos dar ciertos consejos, acercarnos a ciertas cuestiones porque no van a ser bien recibidos o porque es apología del delito o porque simplemente el acceso no está. Porque también muchas mujeres clase media alta sí tienen acceso al aborto, a pesar de que el aborto está completamente prohibido en El Salvador, pero la gran mayoría no, es muy, muy difícil acceder. Entonces, ahí se nos hace sumamente evidente que el cuerpo es territorio de lucha, cuando sabemos que esta posibilidad simplemente no es alcanzable y que tenemos que hacer todo lo posible por esquivar ese tema como si no existiera. Ese es como el tabú en El Salvador, pues. Toda la razón, Lía, y justamente por eso, para hasta que la dignidad se haga costumbre, pues vamos a seguir ahí luchando hasta que toda nuestra región tenga ese aborto legal, seguro y gratuito. Por eso le apostamos a esto, ¿no? De hablar de feminismo en los medios siempre ha sido como un poco nos dicen, ¿son periodistas o son activistas? Pues nosotras somos periodistas que sí estamos haciendo activismo por las mujeres, estamos haciendo una ética feminista en todas las formas, desde cómo abordamos las temáticas, cómo transformamos nuestras salas de redacción, hasta todos estos temas que inciden en las decisiones, en la toma de decisiones de las personas que están ahí en esos cargos de decisión, en los parlamentos, en los estados, y pues por eso también estamos hablando para que en algún momento esto sea para todas. Gracias, Lía, por eso y nuestra solidaridad con El Salvador, nuestro abrazo a nuestras hermanas que todavía continúan luchando por esa despenalización total del aborto y como en todos nuestros países. Con eso quiero dar paso a María del Mar para responder esta pregunta. ¿Por qué nuestro cuerpo como un territorio de lucha también? Ahí mismo pego. Yo creo que eso, como el cuerpo es el primer territorio de lucha, ¿no? Y de luchas, como el territorio inherente en el que se dan las luchas, pues porque es la materialidad que tenemos y después eso se traspola por lo general a los espacios públicos y a los espacios privados. Eso no significa que nuestros cuerpos todos signifiquen lo mismo, que tengan el mismo significado social. Hay unos cuerpos para los que la desnudez es profundamente subversiva y hay otros cuerpos que para la desnudez, que su desnudez es profundamente normada y eso incluso es casi involuntario para esos cuerpos. Y a mí me parece interesante hacer esa lectura sin censurar a ninguno de los dos cuerpos. Creo que ahora hay una tendencia feminista de ciertos feminismos con los que yo adhiero poco con respecto a los discursos y las narrativas sobre la sexualidad, que son un poco tradicionalistas y un poco conservadores en pro de fiscalizar qué es subversivo y qué no es subversivo y qué cuerpos deben mostrarse y cuáles no deben mostrarse, y sobre todo que son muy fiscalizadores de los deseos, ¿no? Como hay como un revival de ese feminismo setentista, bueno, hay deseos feministas y hay deseos no feministas, y no todos tus deseos te empoderan. ¿Qué sé yo? A mí es una discusión que me parece totalmente estéril, no me interesa ese formato de discusión. Creo que el deseo es algo mucho más complejo y que como le sucede al cuerpo, el deseo, pensar incluso que hay un deseo ideal feminista y pensar en que ese estándar se puede poner, que alguien puede poner ese estándar, quién va a ser quien ponga ese estándar, ya me parece complejo y peligroso. Entonces creo que hay que pensar nuestros cuerpos con sus posibilidades de autonomía, con sus propias censuras, liberar nuestros cuerpos, dar todas las discusiones con nuestros cuerpos, habitarlos en toda la contradicción que nos significa ser mujeres latinoamericanas, jóvenes, feministas, y habitar esas contradicciones con libertad y sin vergüenza, pero entender que incluso en esa situación, incluso cuando todas tenemos ese derecho de ejercer nuestro cuerpo como ese territorio de disputa y darla en el ámbito público,
hay cuerpos que se leen de unas maneras y hay otros cuerpos que se leen de otras maneras, y saber hacer como esa salvedad, no en pro de una censura moral, sino en pro de reconocer como ciertas subversiones al sistema cuando eso se lleva a lo público. Pero creo que darnos esas disputas internas y reconocerlas y tratar de evitar el lugar de la respuesta fácil, que es algo que es un vicio que estamos agarrando a las feministas, como de te respondo cualquier pregunta ya, y darnos la licencia de no saber y no saber qué responder o querer pensar, o incluso haber pensado hace un tiempo una cosa y ahora pensar otra a partir de la discusión colectiva. Es una buena forma de dar esas disputas con nuestros cuerpos, ¿no? Eso ya como, además de reconocernos en disputa, eso como una metodología de esas discusiones, como tratar de evitar el fast food de la respuesta, el conocimiento, y más bien preservarnos a nuestra propia contradicción un poco y a nuestro propio debate y ese derecho de ser falibles con nuestras propias luchas. Gracias, María del Carmen. Confírmame si me están escuchando, por favor. Ahora sí te escuchamos, pero siempre Genial. soy yo la que lo daña. Siempre. Esa es una necesidad de encontrarnos y de vernos directamente, así que vamos a salir de este Sarelia con ese compromiso del próximo año. Ojalá podamos encontrarnos como lo hicimos el año anterior, aquí reunidas casi 500 mujeres periodistas de 13 países aquí en Ecuador, en el primer Sarelia, y pues intentamos hacer lo mismo virtual. Así que vamos a sacar adelante esas interrupciones técnicas con el compromiso de encontrarnos cara a cara el siguiente año. Para terminar, pues vamos contigo, Susan. Cuéntanos un poco de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nuestro cuerpo? Y quizás yo lo hago también esta pregunta desde un lugar, porque para nosotras siempre nos colocan como una lucha legítima, la lucha del territorio, la lucha por el trabajo, la lucha por cualquier otra cosa que no sean nuestros cuerpos. Entonces, por eso yo siempre digo, la lucha por la defensa de mi cuerpo también. En mi contexto me toca decir eso, porque imagínate, o sea, está súper bien que yo salga a luchar por la defensa del agua, de la tierra, hacer la lucha antiminera, pero no cuestiones el cuerpo, no cuestiones que estás viviendo violencia en esa comunidad que defiendes. Entonces, por eso también hablo desde ese lugar, ese derecho a defender el cuerpo. Susan. Bueno, yo comparto mucho lo que hemos dicho en este espacio y creo que realmente justo en lo que tú estás diciendo, como tal vez el agua, el territorio, y estos son espacios que compartimos. Entonces, se puede entender y tenemos tal vez más empatía uno con el otro y comprendemos esta lucha y la consideramos tal vez un poco más apropiada. Pero como el cuerpo es algo tan personal, algo tan mío, como es un poco más difícil ponerse en los zapatos del otro y comprender esta lucha y también como darle la importancia que se merece. Y creo que nosotros, que ya fue algo que lo mencionaron, estamos en estos casos especialmente a la merced de otras personas, y creo que en Ecuador se vio muy, muy bien reflejado esta merced a la que estamos como ya ligadas, con el veto total del Código Orgánico de Salud, que después de 8 años de ser presentado a la Asamblea y ser debatido, que yo en algún momento leí que esta ley no era perfecta, pero era necesaria. Entonces sí introducía cosas muy importantes a la situación actual ecuatoriana, especialmente para las mujeres y para personas de distintas realidades, tal vez no para esta idea de la persona privilegiada que tenemos, y fortalecía a otras también muy importantes. Entonces ahí también se vio este rechazo, y es muy frustrante, o sea, como mujer y como periodista, tratar de cubrir este tipo de noticias en el que hay mucha información tergiversada y hay mucha información que viene desde estos dogmas y desde estos prejuicios que tenemos, especialmente sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, se vetaron leyes que podían fortalecer la educación sexual en las escuelas, que es como lo mencioné, un tema muy, muy cercano, muy importante para mí. Y a la vez impedía a los médicos ejercer la
como el rechazo por conciencia, a entregar métodos anticonceptivos y los obligaba a atender las emergencias obstétricas en cualquier situación. Entonces, como sí, creo que para mí es eso, como es difícil ponerse en estos zapatos y comprender por qué esta lucha es importante. Y lo vemos todos los días. Entonces, ahora no tenemos que esperar un año para que este proyecto se vuelva a debatir, después de esperar 8 con este proyecto, pero después de esperar siglos para que ciertas cosas lleguen a ser debatidas, lleguen a ser conversadas y que se vuelvan ley. Entonces creo que para mí es muy importante también, y creo que es una actividad constante para todas, que tal vez es ir discutiendo estos temas, irlos conversando, y creo que ese es como el primer paso, y tal vez si no podemos ir más allá todavía, si todavía no, las leyes no se equiparan a lo que estamos viviendo y a las necesidades de la comunidad, irlo conversando y tratar de discutirlo precisamente en espacios como este. Creo que es un punto muy importante para que más personas también entiendan que esta es una lucha que debemos seguir participando, en la que debemos seguir participando. Gracias, Susana. Como había dicho, nos quedamos con ese compromiso de encontrarnos. Estamos con el tiempo corto por cerrar este panel y no quiero irme sin contarles que acá en el Facebook nos ponen qué placer escucharlas y verlas. Una fiesta, esta mesa. Así que sí, pues vamos a seguir haciendo de esa resistencia, de esas formas de contar, de hacer periodismo, de vivirlas, pues lo más placenteras posibles, de todas las formas, ¿no? Como hemos dicho, desde el cuerpo, desde lo que bailamos, lo que comemos, lo que sentimos, lo que deseamos hacer, e incluso hasta cómo luchamos, ¿no? Como decías, a algunas les gusta salir a la calle y mostrar su cuerpo, a otras quizás no, otras lo disfrutamos de otras maneras, quizás tras las cámaras, escribiendo los reportes, y pues aquí estamos, pero construyendo ese feminismo diverso y en todas las formas. Quiero agradecerles, invitarles a que se despidan así rapidito de nuestro público para darle paso a Génesis, que está en estudios, para despedir esta mesa, pero yo quiero escucharlas despedirse. Vamos, empecemos contigo, Lu. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y un enorme aprendizaje compartir con ustedes y escucharlas, y vayamos por eso, por el goce colectivo y latinoamericano. Gracias, Lu. Lía. Sí, yo también muchas gracias por la invitación y qué honor pues estar con todas ustedes. Me encanta todo lo que hacen y las voy a seguir muy de cerca. Y buenas noches, yo me voy a dormir porque es la 1 de la mañana. Gracias por tu tiempo, Lía. María Pero del estoy muy Carmen. activada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, qué felicidad conocer estas otras experiencias latinoamericanas de compañeras, y ojalá pronto nos podamos abrazar en la vida real, todas acá en esta mesa. Gracias, María del Carmen. Y para finalizar con Susana. No, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor compartir este espacio con gente a la que admiro mucho y también escuchar sus experiencias y poder compartir la mía aquí desde Ecuador, pero creo que también encontrar estos puntos en común es muy importante, y por eso espero podernos ver pronto. Gracias, Susana. Con eso me despido. Mi nombre es Inchi Gómez. Nos continuamos encontrando en las transmisiones de este Festival Sarelia 2020, edición virtual. Conmigo hasta la próxima, y pues dejo este espacio para que Génesis lo puedas despedir. Gracias, Gaby, por esta moderación, esta mesa súper importante y relevante con toda esta información que nos dieron nuestras compañeras. Igual todos, todes invitados a seguirles en redes sociales para seguir también de cerca estas experiencias. Y bueno, como decía Gaby, también se nos va acabando el tiempo. Y yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí esta noche, por habernos acompañado en esta mesa de periodismo del goce, que como decían también en los comentarios de Facebook, súper fascinante, exquisita en realidad. Y bueno, también queremos agradecer y darles a conocer que este evento es posible gracias a Wambra Medio Digital Comunitario, a Fundación El Churo, Idea Iniciativa, Maestría Internacional de Género y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el Departamento de Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, el Instituto de Investigación y Género y Derechos, INEGED, de la Universidad Central del Ecuador, y a nuestros aliados estratégicos
Planned Parenthood Global y FES ILIS. Igual, recordarles nuevamente que iniciamos la jornada mañana a partir de las 10 de la mañana con el foro de sostenibilidad de medios y mujeres periodistas. En la tarde a las 2:30 tendremos la mesa de periodismo científico con enfoque de género. Y cerraremos también el festival con la mesa número 6 de periodismo interseccional, medios digitales, afro, negros, indígenas, populares. Yo soy Génesis Anangonó y ha sido un placer para mí estar aquí. Nos vemos mañana. Hola, soy Cami, parte del equipo de Festival Sarelia, y en este video te presentamos la agenda de nuestra edición virtual. El Festival Internacional Sarelia de Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismos se realizará desde el 26 de octubre hasta el 6 de noviembre. Cuenta con 10 foros públicos, 10 mesas de intercambio de experiencia, 7 talleres y un curso con certificación académica. Los temas que se debatirán, compartirán y conversarán la primera semana son: sacar del periodismo el macho que lleva dentro, androcentrismo y masculinización, experiencia de periodismo de verificación y chequeo de datos a grupos antiderechos, otras narrativas feministas, youtubers y multimedia, editoras de género, la apuesta para transformar los medios, podcast y radio línea feminista y con enfoque de género, periodismo de goce, sexualidad y placer, sostenibilidad de medios y mujeres periodistas, mujer, periodismo científico con enfoque de género, periodismo interseccional, medios digitales afros, negros, indígenas y populares, condiciones laborales de mujeres periodistas, periodismo y economía feminista, crisis y alternativas, cobertura periodística feminista en pandemia, salud, violencia de género contra mujeres y niñas, periodismo desde las disidencias, seguridad digital, autocuidado, internet feminista, aliados del periodismo. El sábado 31 de octubre se realizará el Encuentro Nacional de Periodistas Feministas en el Ecuador. Y el próximo martes 3 de noviembre arrancamos con nuestra segunda semana del Festival Sarelia. Quédate atenta a las redes sociales del Festival Sarelia para que estés actualizada con toda la información. No te quedes fuera del Festival Internacional de Periodismo Feminista Sarelia.